Muy buenas noches, mi nombre es Fabiola María Deras, estudiante de la carrera de Administración y Desarrollo Empresarial en la sede de San Marcos de Cotepeque. En esta ocasión les voy a hacer una presentación sobre las generalidades de la historia. Generalidades de la historia. La historia es una narración verdadera y ordenada de los acontecimientos pasados y de las cosas memorables de la actividad humana. También es una ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes del pasado, analizados en función de sus antecedentes, sus causas y sus consecuencias. También es una ciencia que estudia el origen y desarrollo de las sociedades y culturas humanas, desde la aparición de las primeras comunidades hasta el presente. Origen de la etimológico de la historia. En el sentido etimológico, el término historia viene del griego "itopía" y significa investigación. Se refiere al conocimiento adquirido mediante indagación para conocer los sucesos del pasado. Los griegos lo usaron para indicar la información o narración de los hechos humanos. Padre o creador de la historia. Heródoto, el filósofo Heródoto, conocido como el padre de la historia, fue un historiador griego. Sus escritos como historia narran las guerras médicas, estableciendo un estándar para la investigación histórica basada en fuentes primarias. Importancia del estudio de la historia. Número 1. Comprender el presente. La historia nos permite comprender las raíces de nuestro mundo actual y las causas de las situaciones actuales. 2. Evitar errores del pasado. Analizar los errores del pasado nos ayuda a evitar repetirlos en un futuro. 3. Desarrollo de la crítica. La historia nos ayuda a analizar las fuentes de información y a desarrollar un pensamiento crítico. 4. Forjar la identidad. El estudio de la historia ayuda a comprender nuestra identidad individual y colectiva. Fuentes directas de la historia. Comprende a aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de hechos vividos por un grupo humano. Estas fuentes proporcionan información directa y original sobre el pasado y son fundamentales para la investigación de la historia. Ejemplos: las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos, las pinturas, los geoglifos, y los petroglifos. Algunos de los beneficios son que proporcionan información de primera mano y contexto original, y nos permiten a los historiadores comprender mejor las perspectivas y experiencias de las personas de esa época. Definición de las fuentes indirectas. Son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudien. Estas fuentes son básicamente materiales creados después del periodo histórico que se está estudiando y ofrecen información secundaria sobre eventos y personas del pasado. Ejemplos: los edificios y sus restos, los utensilios, restos fósiles, armas y herramientas. Algunos de los beneficios son completamente las fuentes directas. Ofrecen perspectivas alternativas, pueden ser más accesibles y ayudan a identificar sesgos y errores. Ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares ayudan a los historiadores a interpretar y analizar los datos. Pueden clasificarse según el tipo de fuente que cada una usa. Por ejemplo, la geografía es la ciencia que estudia la Tierra y sus características físicas, humanas y sociales. Se enfoca en la descripción
y análisis de la distribución y las relaciones entre los elementos naturales y humanos en el espacio geográfico. La cronología es la ciencia que se ocupa de estudiar y establecer la secuencia y la fecha de los eventos históricos. Enfoca en determinar la relación temporal entre los eventos y establecer una línea de tiempo precisa. Antropología, entendiendo al ser, nos ayuda a comprender la cultura, sociedad y comportamiento del ser humano a lo largo de la historia, incluyendo su evolución, sus adaptaciones y desarrollo social. Tiene una diversidad cultural. Analiza la diversidad cultural y diferentes formas de vida que ha existido y existen en el mundo. Paleontología. Estudia la vida antigua, la vida en la Tierra a través de análisis de fósiles de plantas y animales. Evolución de la vida. Proporciona información sobre la evolución de la vida, incluyendo el origen de las especies, los cambios climáticos y las extensiones masivas a lo largo del tiempo. Contexto histórico. Ayuda a comprender el contexto histórico de las culturas antiguas, revelando la coexistencia de humanos con otras especies y los cambios en los ecosistemas. Sociología. Sociedad y grupos. Analiza las estructuras sociales, las relaciones entre individuos y grupos, las instituciones y los procesos de cambio social a lo largo de la historia. Comportamiento colectivo. Estudia los movimientos sociales y las causas revelando las formas que moldean la vida de la sociedad. También tiene una perspectiva social. Aporta para comprender a la historia, mostrando cómo los factores sociales influyen en los eventos históricos. También la economía. En la economía existen tres conceptos: la producción, el comercio y el impacto histórico. En la producción, la economía estudia los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, revelando cómo las sociedades gestionan sus recursos. En el comercio, analiza las relaciones comerciales, los mercados, el intercambio de mercancías y el flujo de capital a lo largo de la historia. En el impacto histórico, brinda una comprensión de los factores económicos que han influido en la historia, como la inflación, la crisis, las revoluciones y el desarrollo económico. Ciencias de la comunicación. Como la comunicación humana, la evolución de la comunicación y la influencia en la historia. En la comunicación humana, las ciencias de la comunicación estudian los procesos de comunicación entre individuos, grupos y sociedades, incluyendo el lenguaje verbal, la comunicación no verbal y la influencia de los medios de comunicación. En la evolución de la comunicación, analiza la evolución de los sistemas de comunicación a lo largo de la historia, desde la escritura hasta las tecnologías digitales y su impacto en la sociedad. Influencia de la historia. Explica cómo los diferentes medios de comunicación han influido en la formación de ideas, la transmisión de información, la construcción de la memoria histórica y la configuración de los eventos históricos. También está la lingüística, que tiene un lenguaje humano, evolución de las lenguas y textos históricos. El lenguaje humano, la lingüística estudia la estructura, función y origen del lenguaje humano, incluyendo la fonología, la morfología, la sintaxis, y la semántica. Evolución de las lenguas. Analiza la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo, el origen de las familias lingüísticas y la influencia de las migraciones y los contactos entre culturas. En los textos históricos, la lingüística aporta herramientas para la interpretación de textos históricos, la reconstrucción de lenguas antiguas y la comprensión de la cultura de las sociedades del pasado. También tenemos la demografía, que la demografía es la ciencia que estudia la población humana en términos de su tamaño, estructura, distribución y dinámica. Se enfoca en el análisis de los datos y las tendencias demográficas para entender cómo cambia la población a lo largo del tiempo y de la historia. Arqueología. Desenterrando el pasado, cultura material, historiografía.
La arqueología busca comprender la vida de las sociedades del pasado a través del estudio de sus restos materiales, como herramientas, cerámica, monumentos y restos humanos. En la cultura material, analiza la cultura material de las sociedades antiguas, proporcionando información sobre su tecnología, organización social, prácticas rituales y creencias. En la historiografía, aporta una perspectiva única sobre la historia, complementando y enriqueciendo la narración histórica con evidencia material. Y por último tenemos la epigrafía. La epigrafía tiene decodificación del pasado, lenguas perdidas y eventos históricos. En la decodificando el pasado, la epigrafía se centra en la interpretación de inscripciones en los diferentes soportes, como piedra, metal, cerámica, madera o papiro, permitiendo leer las voces del pasado. En las lenguas perdidas, la epigrafía juega un papel fundamental en el que en el desciframiento de lenguas antiguas, permitiendo comprender la historia y cultura de las civilizaciones del pasado. En los eventos históricos, los textos inscritos brindan información valiosa sobre eventos históricos, costumbres sociales, creencias religiosas, políticas y vida cotidiana en la antigüedad. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi breve explicación. Espero les sirva de mucha ayuda.